Buenos días, doctor García Caneva, ¿comenzamos? ¿Quiere un...? Sí. Bien. Buenos días a las partes. Se da comienzo a la audiencia de cesura establecida para el día de la fecha, 20 de octubre del 2014, en el marco del legajo 10.875/2014, fuente Gerardo Rubén sobre homicidio. Se encuentra presentes por la Fiscalía el doctor Marcelo Jara, patrocinante de la querella, la doctora Laura Plaza, y el defensor, el doctor García Canevas, y el señor Gerardo Rubén Fuentes. Señor Gerardo Rubén Fuentes, esté atento a lo que va a oír, porque en esta audiencia, que es la última etapa del juicio propiamente dicho, en ello se va a discutir, dentro del marco de lo que se pueda discutir, el monto de la pena, cuya declaración de culpabilidad, como usted sabe, ha sido declarada oportunamente por un jurado popular. Dentro de ese marco de legalidad y de la pena que impone un código, esta magistrada tiene la obligación de medir o aplicar un monto punitivo. Con lo cual usted, si las partes no hay muchas objeciones, estaría en condiciones de dictarla en este mismo acto la pena correspondiente. Usted puede intervenir cuantas veces crea conveniente, previo a pedirle asesoramiento al doctor García Caneva, que es su representante en esta audiencia. Muchas gracias. En primer lugar, le pregunto a las partes si han ofrecido pruebas en relación a esta última parte del juicio. La Fiscalía, la querella, la defensa. Señoría. Bien, entonces tiene la palabra la Fiscalía. Sí, señoría. Sí, conforme a las previsiones de nuestro ordenamiento procesal, la Fiscalía viene a esta cesura a los efectos de plantear formalmente cuál es la solicitud concreta de pena con respecto al señor Gerardo Rubén Fuentes, y respecto del hecho que, tal como su señoría relató, fuera objeto de un juicio por jurados. Concretamente, en tal marco, esta Fiscalía viene a sostener que concretamente la responsabilidad en el hecho respecto al señor Gerardo Rubén Fuentes fue debidamente analizada en cuanto a su materialidad oportunamente en ese juicio por jurados. En cuanto a la calificación legal que oportunamente se le diera a este hecho, debemos decir que la Fiscalía, de acuerdo al relato del hecho que hizo oportunamente en el momento del control de acusación, ya quedaba enmarcado en homicidio crímenes causa. De tal manera fue relatado y de tal manera fue receptado en el momento del control de acusación por el juez de garantías en su momento, y por lo tanto, con dicha calificación se llega oportunamente al juicio por jurado. Por otra parte, en el momento de realizarse dicho juicio, tanto en la presentación primaria que realiza el fiscal, como la parte querellante, así como las instrucciones que se dieron al jurado y al veredicto que se obtuvo, concretamente la materialidad y la responsabilidad del mismo quedó enmarcado precisamente en un hecho que da perfectamente dentro de la calificación legal de un homicidio crímenes causa, es decir, la característica tal del hecho como fue presentado por la Fiscalía y como fue analizado por los jueces populares, enmarcado en una conducta de un hecho que fue realizado para ocultar precisamente el robo que se estaba produciendo. Ante tal situación, señoría, en vista, por otra parte, que el señor Fuentes tiene originalmente una condena por un hurto simple en grado de tentativa, debemos considerar estas situaciones, a una pena de un mes de cumplimiento efectivo, posteriormente una condena de 2 meses de cumplimiento efectivo y después una unificación en una pena de 3 años de cumplimiento efectivo que tiene fecha 15 de marzo del 2011 por la entonces una de las cámaras criminales de la ciudad de Neuquén, que también es otro elemento que tenemos que tener perfectamente en cuenta al momento de solicitar la presente pena, y enmarcado entendiendo que en el juicio de cesura exclusivamente tenemos que analizar conforme al nuevo ordenamiento lo que sería la calificación legal, la misma entonces encuadraría perfectamente en un homicidio crímenes causa, y como tal, atento a las circunstancias relatadas, este Ministerio Público entiende que la condena que se debe aplicar y que se formalmente va a solicitar a su señoría es una condena de a cadena perpetua, de perpetuidad, conforme las previsiones de nuestro ordenamiento penal y procesal. Nada más, señoría. Bien. Doctor Jara, le voy a precisar que me hable más detenidamente de las condenas que registra el señor Fuentes. El señor Fuentes tiene una condena por un hurto simple en grado de tentativa,
que fue unificada en una condena posterior de 2 meses de cumplimiento efectivo, Sí. y unificada finalmente en fecha 15 de marzo. ¿De este año, doctor? No, del 2011. A una pena única, una condena única, comprensiva de una condena que había tenido en San Martín de los Andes, por la Cámara, todos los pueblos de San Martín de los Andes. Se lo condena a 3 años de cumplimiento efectivo, que después tenía un sistema de escarcelación, un régimen de escarcelación que se transforma en libertad condicional, específicamente por la Cámara, por el juez que en ese momento era el doctor Cabral. Se transforma la escarcelación en un régimen de libertad condicional con respecto a esa pena el 24 de noviembre del 2011. Bien. Se transforma en libertad condicional. Por lo tanto, entendiendo que ello también correspondería aplicar las reglas de reincidencia. Sí, tengo entendido, y eso porque es de conocimiento, que el señor Fuentes tiene otra condena. A ver las partes acusadoras, si me pueden informar al respecto. Sí, a ver. De este año. Y una condena, por lo que le vuelvo a repetir, por lo que me acaban de dar a mí, es una condena de 6 años a través de un acuerdo que se llega de cumplimiento efectivo a través de un acuerdo previo que se lleva también en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, señoría. Y lo tengo aquí, pero es efectivamente, eso sí se puede dar y ratificar en el Ministerio Público, y también esa pena es de cumplimiento. ¿De qué fecha es esa condena, doctor? ¿No la tiene? De este año, no. ¿Cuándo queda en libertad? Exactamente. No tengo. Tiene la fecha de condena. No lo tengo acá. Está en el legajo. Bien. ¿La defensa tiene algún inconveniente que esos antecedentes me lo den a efectos de dictar oportunamente? No. Doctor, ¿usted está en condiciones de entregarme la parte pertinente nomás de los antecedentes, que debe haber sido ofrecido como prueba por las partes acusadoras? Sí. De la unificación de 3 años. Sí. Bien. Bien. Pero esos antecedentes pueden estar acá, en este legajo. Bien. Tiene la palabra la querella. Gracias a su señoría. Buenos días. Bueno, esta querella va a adherir en los términos, como lo ha hecho durante la sustanciación del proceso y del juicio por jurados, a los términos del señor fiscal, en esta oportunidad el doctor Jara, toda vez que entendemos que durante la producción de la prueba, lo que ha determinado el veredicto del jurado popular, se ha podido probar precisamente la materialidad del hecho del que se lo acusó al señor Fuentes, la calificación del mismo y la responsabilidad del hasta ese momento imputado, ahora pretendemos que condenado. Entendemos que la calificación es homicidio criminis causa, toda vez que quedó probado que el señor Fuentes mató a Rogelio San Miguel precisamente para ocultar un delito como el robo, un delito menor, y sumamos a los dichos de la Fiscalía con las pruebas de las condenas previas también al planteo formal que se ha hecho. Por lo tanto, esta querella va a solicitar a su señoría que confirme la condena para el señor Fuentes a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa. Bien. ¿La defensa? Sí, señoría. Bueno, ¿anda esto? ¿Anda? ¿Está funcionando? Bien. Lo que esta defensa va a sostener es que en esta etapa, más allá de la determinación de lo que se ha hecho en el jurado popular,
lo que el jurado popular debe determinar son hechos y no calificaciones. Entonces, en esta circunstancia, entiende esta defensa que lo que esta etapa debe procurar es una discusión sobre en definitiva, sobre cómo inserta el hecho que se ha determinado durante el juicio por jurados en alguna calificación legal. Por ello entiende esta defensa que la calificación legal es materia de discusión en esta etapa y por ello entiende esta defensa, debe hacerse referencia concreta a la misma y no darla por sentada, porque si no, no tendría sentido una cesura de juicio frente a esta circunstancia, porque en definitiva se le estaría delegando al jurado o pidiendo que se le delegue al jurado una situación para la cual ni constitucionalmente ni legalmente corresponde, que es darle las facultades de hacer una determinación de calificación legal, sí, de los hechos. Y por ello, esta situación de determinación de los hechos debe discutirse en esta etapa cómo encuadra en la figura legal y no solamente tomarse en cuenta que lo que ha dicho el jurado solamente frente a esa determinación de los hechos. Es decir, en definitiva, lo que entiendo que debe acreditar tanto la Fiscalía como la parte acusadora es la incorporación a la figura legal que pretende en esta etapa. De lo contrario, vuelvo a reiterar, esta etapa no tiene sentido. Y en este sentido, la situación que entiende esta defensa, independientemente de cómo juegue luego la pena en la unificación de los hechos, entiende que, en primer lugar, las condenas anteriores menores a las que ha hecho referencia la Fiscalía no pueden ser tomadas en cuenta, atento que, en definitiva, a la fecha de juzgamiento las mismas se encontrarían agotadas. Como segunda circunstancia, la única condena vigente sería la condena de los 6 años que se había realizado un acuerdo por entiendo que por lesiones gravísimas. ¿Tiene el antecedente, doctor? No lo tengo en este momento. ¿Tampoco? El antecedente, no lo tengo. Pero de todas maneras creo que es la única condena que puede reconocerse para una posible unificación. Y en este sentido, entiendo que la discusión frente a esta circunstancia, entiendo que es si el hecho descripto por el jurado obtenido como materialidad del hecho encuadra dentro de una figura de homicidio agravado por el artículo 80, que es el homicidio criminis causa, como lo han señalado las partes acusadoras, o si el delito en definitiva es un homicidio en ocasión de robo. Entiendo que el delito por el cual debe juzgarse o debe condenarse, en su caso, ya ha arribado, digamos, un veredicto de culpabilidad respecto del imputado Fuente, es un homicidio en ocasión de robo, Y lo que hace fundamental a esta determinación y a este pedido es que si consideramos que en función de lo que dispone la legislación procesal vigente, el jurado popular debe determinar únicamente hechos, la circunstancia de determinar una pretendida calificación jurídica indicaría que esta etapa de cesura estaría condicionada, y estaría condicionada a una única determinación, que es, en definitiva, la de establecer una pena de prisión perpetua.
frente a estas circunstancias, estimo que las partes acusadoras no han fundado su petición en el sentido de decir por qué la calificación, la materialidad del hecho y la consideración jurídica que ha efectuado para la descripción del hecho el jurado popular debe encuadrar en la figura agravada del homicidio criminis causa. Entiendo que la única figura aplicable frente a la circunstancia de haberse acreditado un desapoderamiento y haberse producido la muerte de una persona durante ese desapoderamiento y la atribución de responsabilidad en la causación de ese resultado, debe ser la única figura posible, es la figura del robo seguido de muerte. Y esta es la calificación jurídica que esta defensa pide se aplique en consideración de el veredicto dictado por el jurado. Y en definitiva, se pide que se unifique la pena de los 6 años que dispone la condena anterior y única vigente con la de robo seguido de muerte en una pena única de 15 años de prisión. Nada más, señoría. Señoría, la Fiscalía desearía hacer una mención atento a la introducción, de haber introducido algún elemento nuevo que no... Simplemente ¿tiene la palabra la Fiscalía? Sí, doctor. Sí, a ver, yo lo que creo es que hay un error básico en el planteamiento de la defensa, es querer transformar en el juicio de cesura en volver a discutir los hechos que ya fueron discutidos. Vuelvo a repetir, tal como se llega al juicio por jurados el hecho planteado por la Fiscalía, había pasado por el primer tamiz, que es el control de acusación, que es precisamente donde, en el momento donde todas las partes, en base a los elementos de prueba que tienen, discuten si el hecho descripto con respecto al imputado, en este caso, encuadra en cuál figura legal y cuál es la calificación que oportunamente se le dio. La calificación, el hecho, tal como está descrito, la calificación que se insertó en ese control de acusación, que fue receptada por el juez de garantías oportunamente, encuadra en la figura legal del homicidio criminis causa. Como tal llega al juicio por jurado, como tal es presentado en los alegatos de inicio de presentación de la Fiscalía y como tal es encuadrado en el momento en el cual se da el alegato final. Y como tal, en base a las presentaciones y a los elementos de desarrollo en el juicio, se llega al veredicto de culpabilidad. Querer transformar el juicio de cesura, donde tenemos que analizar elementos que van a permitir determinar la magnitud en más o en menos de una pena, en volver a analizar los hechos que tradicionalmente fueron ya discutidos previamente, sería transformar el juicio por cesura precisamente en lo que la defensa dice que no es, que es precisamente volver a discutir todos los hechos nuevamente, a ver en qué vamos a encuadrar. O sea que tendríamos que reproducir un nuevo juicio, sí transformando en inconstitucional el juicio por cesura, en ilegal el juicio por cesura, porque claramente desnaturalizaríamos el sistema introducido por el Código en una cuestión ya resuelta por el juicio por jurado. Por lo tanto, lo único que tenemos que limitarnos, señoría, en este momento es en base a la pena que se va a solicitar y el encuadramiento en base a los antecedentes y elementos de prueba que la defensa no ha agregado, por lo tanto, son los que tenemos y se agregaron oportunamente, señoría. ¿La querella? Sí, señoría. Además de adherir a la argumentación utilizada por el señor fiscal respecto a la postura de la defensa, esta parte desea sostener que tenemos en cuenta, según los dichos del defensor, el jurado popular, según él, debe determinar hechos y no calificaciones de los hechos. Quiero decir que, contrariamente a esta postura, la querella sostiene que lo que precisamente establece y ha sido la voluntad y el espíritu del legislador en la modificación del Código Procesal Penal actualmente en vigencia es que este jurado popular tenga a su alcance todos los elementos, la producción de la prueba en juicio,
pero también en las instrucciones que le fueron dadas por las partes y que nos pusimos de acuerdo precisamente antes de que el jurado popular emitiera su veredicto. Se especifica claramente, además de las instrucciones generales, las reglas específicas para que entiendan de qué se trata la calificación de un delito. Por lo tanto, el jurado popular no ha pergeñado una calificación vinculada al homicidio criminis causa en función de una recreación de los hechos y una adaptación de la prueba, sino que perfectamente se los instruyó, y esta instrucción estuvo a cargo de su señoría, acerca de lo que significa cada una de las calificaciones que tipifica el Código Penal, entendiendo que no es que se le delegue al jurado popular la facultad de un hecho que tiene que ver con la determinación de la calificación legal, sino que concretamente es, reitero, ha sido voluntad del legislador que en el nuevo sistema sea el jurado quien tenga todos los elementos, no solamente de prueba del hecho que se imputa, sino también de la calificación de acuerdo a la tipificación del código. Por lo tanto, esta parte rechaza el pedido del cambio de la calificación en ocasión de homicidio en ocasión de robo y la solicitud de bajar la condena a 15 años de prisión. Bien. ¿La defensa desea agregar algo? Sí, señoría. Nada más que, ya creo que he dado mis argumentos, no voy a reiterar los argumentos, solamente lo que voy a hacer es, para el caso que no se aplique la solución propuesta por esta defensa, voy a hacer reserva de caso federal. Entiendo que el problema federal que radica en estas circunstancias es que se le efectúa una transferencia de las potestades judiciales al jurado, en tanto que se le ha otorgado calificación jurídica, se le daría de hacer lugar a la postura que sostiene el Ministerio Público Fiscal de sostener una calificación jurídica al jurado, cosa que no es constitucionalmente lo que se le ha dado al jurado, sino solamente la facultad de fijar hechos. Y esto indudablemente afectaría al derecho de defensa y al debido proceso, circunstancias ambas reguladas por la Constitución Nacional en el artículo 18. Por ello, quiero que se haga expresa reserva de este caso, de reserva de caso federal y reserva de impugnación, señoría. Nada más. Bien, gracias. Un cuarto intermedio de 15 minutos para resolver. Gracias. Bueno, antes de comenzar con la parte resolutiva, las partes prestan su conformidad de que la redacción definitiva se las notifica vía email el día viernes a sus respectivas casillas de correo, ¿sí? ¿La defensa? Sí. Bien, gracias. Bueno, luego de escuchar a las partes, este tribunal está en condiciones de resolver la última parte del juicio. Que como se adelantaron verbalmente en la oportunidad de dar el veredicto, considero que le está vedado al juez técnico en esta etapa imponer al hecho una calificación jurídica distinta a la que fuera objeto de las instrucciones sobre las que se expidió el jurado popular. Así, de la interpretación armónica de los artículos 178, segunda parte, 179 y 202 del Código de Procedimiento Penal, surge claro que el modelo de juicio que adoptó el nuevo Código de Procedimientos en materia penal que rige nuestra provincia divide el juicio en dos partes, tratándose en la primera lo relativo a la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del acusado, y en la segunda lo relativo a la individualización de la pena. Si bien es cierto que se informa al jurado con las instrucciones que ellos son los jueces del hecho y el juez técnico es el juez del derecho, ya en ese momento les es indicado que luego de recibir toda la prueba se le explicará el derecho aplicable al caso. Ese derecho les es efectivamente explicado al jurado en la segunda parte de las instrucciones particulares, cuando les es indicado al jurado cuál es la descripción del hecho típico objeto de la acusación al imputado, y en la tercera parte de dichas instrucciones cuando se señalan los elementos de la figura penal que deben responderse afirmativamente para tener por constituido el tipo legal que se adecua al hecho, en caso que los tengan por acreditado. Cabe recordar que las instrucciones particulares surgen de la audiencia que se realiza con las partes hasta el efecto, y en el caso fueron las que se propusieron los cuestionarios, ellas las que propusieron los cuestionarios, tal cual se dispuso en la tercera parte de las instrucciones particulares. De ello se deriva que el jurado se expide en relación al hecho,
pero no a cualquier hecho, sino un hecho con significancia jurídica, en el cual debe analizar si han encontrado acreditado, más allá de toda duda razonable, que ocurrió el hecho que se corresponde al derecho explicado por el juez en la audiencia y que el imputado es el autor. El artículo 202 del Código de Procedimiento Penal señala que en la segunda etapa del juicio, con exclusiva intervención del juez profesional y de las partes, se determinará la calificación jurídica y las consecuencias del veredicto. Ahora bien, a poco que se analice, se concluye que la calificación jurídica que se refiere a la norma no puede ser otra que la derivada de los presupuestos de la acusación y la defensa, que luego se reflejan en las instrucciones particulares redactadas en audiencia contradictoria. En esas instrucciones se indica el tipo legal y los elementos que tienen que tener por acreditados para que el tipo penal, objeto de acusación, se pueda considerar probado. Así, el juez profesional dice la calificación jurídica, pero es claro que no puede ser otra que la que fue materia de discusión en el juicio y objeto de las instrucciones al jurado. Carece de competencia para variar el veredicto del jurado. Por ello, habrá de rechazar la propuesta de la defensa de variar la calificación legal que fuera objeto de veredicto, declarando Gerardo Rubén Fuentes como autor penalmente responsable del delito de homicidio, calificado por su conexión con otro ilícito, en virtud de lo establecido en el artículo 80, inciso 7 del Código Penal. Así, esta parte del juicio está dispuesta exclusivamente a fin de decidir qué calidad y qué cantidad de punición se va a ejercer sobre una persona y la forma de ejecución, todo ello a partir de las peticiones formuladas por las partes en la audiencia respectiva. En el caso atente que el homicidio calificado, como lo acabo de escribir en el figura de la 80, inciso 7 del Código Penal, prevé como única pena la de prisión perpetua, corresponde hacer lugar a lo peticionado por las acusadoras y consecuentemente no resulta posible realizar las consideraciones del artículo 40 y 41 del Código Penal, en tanto no hay merituación de posible de pena. Asimismo, de conformidad al artículo 58, procederá a unificar con la presente condena la existente a la fecha y vigente en contra del señor Fuentes, por lo cual se lo condenará a la pena de 6 años de cumplimiento efectivo por los delitos de lesiones gravísimas, a la pena única de prisión perpetua. Por todo lo expuesto, y de conformidad a lo preceptuado por los artículos 178, segundo párrafo, 179, 202, 206, 207, 211, concordantes del Código de Procedimiento Penal, y artículos 80, inciso 7, 45 del Código Penal, resuelvo. Del Código Procesal Penal fue el primero, perdón, me equivoqué. Resuelvo. Condenar a Gerardo Rubén Fuentes, titular del DNI número 34-344-722, argentino, soltero, de ocupación pintor o vendedor abundante, nacido el 18 de agosto del 86. ¿Está bien esa fecha de Fuentes? ¿18 o 11 de agosto? 11 de agosto del 86, en la ciudad de Neuquén capital, hijo de Carlos Rubén y de Delia García, a la pena de prisión perpetua y demás accesorias legales previstas en el artículo 12 del Código Penal, por el delito de homicidio agravado por conexión a otro delito en carácter de autor, artículos 80, inciso 7 y 45 del Código Penal, hecho ocurrido el 16 de julio del 2011, en perjuicio de Rogelio San Miguel, conforme a la declaración de culpabilidad dictada oportunamente por el jurado popular, con costas, artículo 268 del Código de Procedimiento Penal. 2. Unificar la presente condena, la existente a la fecha, por la que se declaró la responsabilidad penal del encartado a la pena de 6 años de cumplimiento efectivo, en la pena única de prisión perpetua, de conformidad a lo estipulado por el artículo 58 del Código Penal. 3. Disponer la destrucción de los objetos secuestrados en el marco de la investigación conforme a las previsiones de los artículos 23 del Código Penal y 196 del Código de Procedimiento Penal. Regístrese, queda notificada por su pública proclamación, artículo 196 del Código de Procedimiento Penal. Oportunamente remítase a la FIJU para que se realicen las comunicaciones de rigor, planillas de costas, dándose debida intervención a la señora jueza de ejecución cumplida con sus constancias y previa conformidad del Ministerio Público Fiscal, archívese. De conformidad a la que las partes se han conformado con esta lectura, los plazos de las respectivas impugnaciones regirán a partir del día viernes, donde efectivamente tengan la totalidad de la sentencia, especialmente para la defensa, y téngase presente, por supuesto, la reserva del caso federal formulado oportunamente por el señor defensor. Con lo que no siendo para más, se da por terminado el presente acto. Muchas gracias.